Iniciamos esta jornada con la conferencia Labor de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad solidaria. Un tema muy interesante desarrollado por Juan Sebastián Ortiz, comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinador de radio hablada de la emisora Javeriana Estéreo. Él nos expondrá cómo los medios de comunicación nos ayudan en la construcción de una sociedad solidaria, donde la donación de órganos y tejidos sea parte de la cultura y concebida como un acto emulable. Adelante. Muy buenos días. Ante todo agradecer la invitación del doctor Julio César Castellanos, de la doctora María Alejandra Saavedra y de todo el equipo del hospital y organizador de este importante espacio que hoy nos convoca y que en ningún momento debería ser ajeno ni a nosotros como ciudadanía, ni al personal médico, por supuesto a la academia, de ningún sector de la sociedad, incluyéndonos a nosotros como medios de comunicación. Entonces es muy grato y placentero estar compartiendo este tema aquí con todos ustedes. Nosotros en Javeriana Estéreo, nosotros somos una emisora de carácter universitario. Sin embargo, en esta ocasión voy a tratar de referirme y ampliar un poco más el espectro, no solamente a la radio universitaria en esta ocasión, sino lo que tiene que ver inclusive con medios comerciales, lo que hoy nos convoca también como medios de información mucho más masivos, inclusive como los medios digitales y todo lo que tiene que ver con Internet. En este sentido, quisiera partir de una pregunta y es ¿para qué los medios de comunicación? Digamos que usualmente a los medios de comunicación se les atribuye una serie de funciones, una serie de labores que en unas ocasiones se cumplen, en otras quizá no. Algunos receptores de los mensajes, de la información y de los contenidos están a gusto con ello, pero en muchas ocasiones no. Yo quiero destacar principalmente 4. En esta ocasión tiene que ver, en principio, con la labor de entretener. Digamos como que muchas veces y en muchas ocasiones se asocian a los medios de comunicación masivos con el entretenimiento, ¿sí? Por otra parte, con la compañía, ¿sí? Los medios de comunicación acompañan, unos más que otros, inclusive. Por otra parte está el tema de la información, que yo creo que aquí es un punto vital y que va a ser un tema transversal, digamos, durante este tiempo, y es la importancia de la información, y más que la información, la importancia de saber informar también, que es una gran labor y una gran responsabilidad que tenemos allí como medios de comunicación. Y por otra parte, la generación de opinión, ¿sí? Estas son 4, digamos, de las funciones o de las labores que se les atribuye a los medios de comunicación, sin que estas sean las únicas, pero, digamos, en esta ocasión podemos destacar estas 4, el entretenimiento, la compañía, la labor de informar y, por supuesto, la generación de opinión. Sin embargo, hay un espectro muchísimo más grande y es como, como este paraguas, si así se quiere, que puede reunir y que puede abarcar y que puede cubrir la real labor que tenemos los medios de comunicación como tal, y es precisamente el compromiso social que nosotros tenemos como medios de comunicación. Este compromiso social es una responsabilidad bastante grande, digamos que no es una cosa menor. En muchas ocasiones se hace referencia a los medios de comunicación como medios de comunicación de masas, ¿no? A mí no me gusta referirme así, no a los medios de comunicación, sino las masas no son masas, ¿no? Las sociedades no son masas en sí mismas, las sociedades son precisamente nuestra razón de ser y para quienes nosotros hacemos nuestra labor. Es por eso que el compromiso que nosotros tenemos como medios de comunicación es un compromiso social y es una obligación social que nosotros tenemos que cumplir, respondiendo a una serie de inquietudes, respondiendo a una serie de necesidades que las mismas sociedades se van generando, y aún más en la nuestra, en la sociedad colombiana, que es una sociedad en permanente movimiento, en permanente dinamismo. Y entonces este compromiso social que nosotros asumimos como medios de comunicación social, pues es bastante serio y es una obligación que nosotros tenemos como medios de comunicación y que debería ser la base inclusive. Aquí no me quiero, y en este tiempo no quisiera referirme a la manera, digamos, en que se ven permeados los medios de comunicación por factores políticos o factores económicos,
creo que no nos compete en esta ocasión, sin que lo dejemos de lado, pero en esta ocasión quisiera referirme a esa esencia de nosotros como medios de comunicación, unos más masivos que otros, ¿sí? Independientemente si somos radio, si somos televisión, si somos prensa, si somos internet, todas estas generaciones de contenidos y generación de información es lo que en esta ocasión quisiera referirme, atendiendo precisamente a este compromiso social, un compromiso social que nos permite generar varios elementos al interior, por supuesto, de la sociedad. Nos permite la formación de sujetos críticos, ¿sí? De ciudadanos críticos, de sujetos políticos. Cuando hablo de sujetos políticos hago referencia a sujetos, a ciudadanos que se empoderan de sus realidades, ¿sí? En plural, inclusive, sujetos políticos que son capaces de afrontar las realidades, de entenderlas e inclusive de confrontarlas, y aún así eso permite generar sociedades muchísimo más informadas que sean capaces inclusive de confrontar la información que a través de los diferentes canales de comunicación masivo, toda esta información que por allí rota sean también o seamos capaces también de confrontar ello, y mucho más ahora en donde el acceso a la información es mucho más fácil, si se quiere, es mucho más práctico que hace muchos años. Y eso nos convierte y nos pone en un escenario inclusive de riesgo, ¿sí? Y nos pone en un escenario de riesgo porque hemos visto que en muchas ocasiones han matado gente, inclusive aquí en Bogotá, por información falsa, por información que no es verídica. Y el peligro del uso no responsable de los canales masivos de comunicación es bastante grande, ¿sí? Es por eso que nosotros allí como medios asumimos una labor y tenemos un compromiso muy importante y una responsabilidad muy importante con la sociedad. Por otra parte, nosotros somos puentes de comunicación y en muchas ocasiones se le atribuyen muchísimas cosas a los medios de comunicación y a los periodistas, digamos, a los generadores de información, y también por otra parte se les quita ciertas labores y se les desconoce o se nos desconoce ciertas labores. Cuando digo que se les atribuyen muchas cosas es aquellas ocasiones en las que lo que digan los medios de comunicación y lo que allí aparezca en los medios de comunicación pareciera ser la verdad absoluta respecto a ciertos temas, respecto a ciertas cosas. Y esto es lo que sucede cuando no hay sociedades informadas, cuando no hay sujetos políticos, cuando no hay sujetos capaces de empoderarse de sus realidades. Sin embargo, por otra parte, en muchas ocasiones también se desconoce la labor de los periodistas y de los medios de comunicación. Nosotros, si bien somos generadores, eso lo pongo entre comillas, de contenido, no es del todo cierto y no es tan literal como suena esta frase, ¿no? Nosotros podemos ser unos guías, nosotros podemos ser unos traductores, inclusive nosotros somos puentes de comunicación entre los hechos, entre la información y quienes reciben dicha información, ¿sí? Y ese intermedio es vital precisamente para generar los objetivos que nosotros o que quienes han generado dicha información o dichos casos quieran cumplir. Entonces es por eso, y allí es donde hago referencia a que somos unos puentes de comunicación, puentes de información, somos intermediarios entre unos y otros. Y aquí viene un tema muy importante y es, aún muchos hablan del tema de la objetividad, ¿sí? Muy cuestionada, por cierto, ¿no? Precisamente porque la labor nuestra en los medios de comunicación no es ser mensajeros, ¿no?, de informaciones, en donde cogemos una información y simplemente la entregamos a otro lado. En muchas ocasiones pasa, y dije que no me quería referir a esto principalmente, pero es inevitable, y es las agendas mediáticas de los medios de comunicación se ven permeadas en muchas ocasiones, y esto lo que hace es condicionar inclusive las agendas temáticas de los medios, y eso lo vamos a ver en un momento. Digamos, revisando un poco la información acerca, cuando recibí la invitación para participar en este encuentro, lo que me fijé y un hallazgo muy bonito y muy interesante fue un punto de encuentro entre el tema de la donación de órganos y los medios de comunicación, y es precisamente este. Nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación, ¿sí?, de velar por la vida y la defensa de ella.
a través de nuestra labor, ¿sí? Y eso ya nos invita inclusive y nos pone en otros escenarios, ¿sí? ¿De qué manera y qué tan responsable estamos haciendo nosotros nuestra labor, velando por la vida, ¿sí? Velando por la defensa de ella, ¿sí? ¿Hasta qué punto lo estamos haciendo? Porque nosotros somos, con algunos colegas y con algunos estudiantes allá en la emisora, en ocasiones cuando conversamos acerca de esto, nosotros somos casi unos servidores públicos, ¿sí? Precisamente por ello, porque servimos es al público, nosotros estamos es al servicio de la gente, de las sociedades, nosotros estamos al servicio del país y como tal tenemos que responder y corresponder a estas necesidades que de allí surgen y que de allí se van planteando. Entonces, en esta ocasión, lo que nos convoca es ello, ¿no? Mirar de qué manera podemos hacer, de qué manera podemos afrontar, desde qué puntos y desde qué frente se puede entender el hecho de que algunas acciones se puedan hacer para salvar vidas o por lo menos mejorar la calidad de vida de muchas personas en nuestro país. En este sentido, quisiera destacar estas 3 cifras que por supuesto y con seguridad ya las han tratado, pero a lo que quiero ir es lo siguiente. En el 2018, hasta la fecha, se han realizado cerca de 533 trasplantes. También se encuentran 2.585 personas a la espera de algún trasplante y en el 2017, según el Instituto Nacional de Salud, 118 personas fallecieron a la espera de un trasplante, de una donación de algún órgano. En muchas ocasiones esto es lo que llega a los medios de comunicación, ¿sí? Con algunos textos que hacen como algo de contexto, como alguna explicación, y lo que generalmente suele pasar en estas ocasiones es la reproducción de la información, que precisamente es lo que les digo que no somos, pero el hecho de que no lo seamos no quiere decir que no lo hagamos en muchas ocasiones, y es la reproducción de boletines de prensa, ¿no? Y ahí nos quedamos en muchas ocasiones, y cuando me refiero a nos quedamos como medios y nos quedamos como generadores de esta información y generadores del contenido que nos da esto. Estas cifras uno las ve y quienes no conocemos del tema, quienes no tenemos el contexto en general, quienes inclusive no están interesados en el tema, esto así suelto no nos dice absolutamente nada, ¿cierto? Pues 118 personas fallecidas, con una sola que fallezca esperando una donación, pues ya tendrá que ser preocupante, ¿no? Una lista de 2.585 personas a la espera de algún órgano en nuestro país y que su vida muy seguramente dependa de ello, es alarmante también, ¿sí? Sin embargo, aquí es necesario y es fundamental quienes realmente conocen acerca de estas realidades, no para que nos las expliquen a nosotros, ¿sí? Aunque también, pero lo más importante es que se las expliquemos a los oyentes, a los televidentes, a los usuarios, a los lectores, mucho más allá de una reproducción de un boletín de prensa. Y en esta ocasión hay un punto muy importante y es la definición de los temas al interior de los medios de comunicación. Para eso no hay una fórmula exacta, ¿sí? Digamos que no hay un modelo fijo para ello. Cada medio, cada canal de comunicación lo hace, digamos, al estilo y la manera en que a bien lo convenga, ¿no? Cada quien define esto, algunos por pauta, algunos otros por temas políticos, algunos otros por intereses que así se lo exijan, y pasa muchísimo más en los medios de comunicación comerciales, ¿no? Aquellos medios que tienen ciertos compromisos por cumplir, ¿sí? Y es uno dice que extraño que eso pase, ¿no? Porque, digamos, en el caso nuestro, pues nosotros somos una emisora de carácter universitario que, por supuesto, tenemos que atender unos intereses, y en esta ocasión, pues, de la Universidad Javeriana. Sin embargo, no estamos atendiendo a intereses político, digo, partidistas, no estamos atendiendo a intereses, sino debemos atender a intereses económicos. Si hay pauta o no hay pauta, digamos como que no nos preocupa mucho, pero lo ideal es que sí, pero no es nuestro frente principal a la hora de programar, en esta ocasión, la emisora como ejemplo, ¿no?
La pregunta del millón siempre, ¿sí? En las salas de redacciones, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a publicar, qué entrevista la que abre, mejor esta la sacamos, mejor esta la ponemos. Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y en todas esas preguntas, en todas esas dudas, sin duda tiene que estar esta pregunta ahí, y es la donación de órganos, ¿qué tan presente está en la agenda mediática de nuestro país? Y aún más, cuando nos enfrentamos a un país, o estamos en un país, en donde estamos bombardeados de escándalos, de política, de fútbol, de deportes, de escándalos, de cuantas cosas, quieran que además atraviesan inclusive las agendas mediáticas de casi todos los medios, ¿sí? Casi que encontrar información distinta, ¿sí? En los medios de comunicación masivo, digo, es a veces complicado, y más cuando hay hechos que atraviesan y se consumen absolutamente toda la agenda temática de los medios. ¿En qué momento este tema va a atravesar, ¿no? Todas las agendas temáticas de los medios? Es el reto, digamos, y como la invitación con la que más adelante, digamos, quisiera que quedáramos con esta inquietud. Entonces, haciendo una revisión de un par de casos, ¿sí? Tampoco vamos a decir que de esto no se habla en el país, ¿no? Pero sí la invitación es a confrontar un poco qué tanto se habla, qué es lo que se habla, ¿sí? De qué manera se están generando estos contenidos para los diferentes medios y los diferentes canales. Entonces, recientemente, en la redacción de Bucaramanga del Tiempo, salió un artículo, por supuesto mucho más extenso que esto, pero quisiera destacar aquí algunos puntos, ¿sí? Y es que muy seguramente la Fundación Cardiovascular de Colombia emitió un comunicado, hizo la invitación a una rueda de prensa. Algo tuvo que hacer la Fundación Cardiovascular de Colombia precisamente para que esto pudiera suceder y pudiera llegar a los usuarios, que muy seguramente llegó. Y es que la noticia, digamos, el hecho era que los índices de donación de órganos en Bucaramanga y en la región estaban creciendo, ¿sí? Entonces, aquí hay varios puntos que es necesario tener en cuenta y que son de suma importancia. Primero, la fuente de la información. Los medios de comunicación por sí solos, ni en este tema ni en ningún otro tema, ¿sí? Funcionan por sí solos, sino que tiene que estar mediado por una investigación y un acompañamiento inclusive de las fuentes de información. ¿A qué voy con esto? Nosotros, sin el personal médico, sin las instituciones médicas, sin los expertos en los temas, sin los conocedores de estas realidades, muy poco podemos hacer, ¿sí? En este y en cualquier tema inclusive, ¿sí? Por otra parte, en esta ocasión y en este escrito del Tiempo, utilizan, digamos, ciertos elementos que le dan un poco de idea y contexto de la realidad a las personas, en este caso a los lectores, y son los datos, ¿sí? Datos que, como les mencionaba hace unas imágenes atrás, datos sueltos no nos dicen nada, sino que requieren de cierto contexto y requieren de cierta explicación por parte de quienes realmente los conocen para que eso se pueda entender, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de cifras sueltas, no, sino estamos hablando de vidas. Esto no son 2.500 cualquier cosa, no, son 2.500 vidas, ¿sí? 50 cosas, no, son 50 donantes, son 50 personas que han sugerido y que han tomado cierta decisión. Y hay otra cosa, otro elemento, que es este último que está en este recuadro amarillo, que suele usarse muchísimo por parte de los periodistas, en ocasiones sin tanto éxito. Sin duda, este tipo de temas invitan a la sensibilización, ¿no? Digamos que invitan a la reflexión por parte de la sociedad. Digamos que en últimas eso es lo que se busca. Por supuesto que lo ideal sería que todos fuéramos conscientes de que quisiéramos ser donantes en vida o después de ella, ¿no? Pues sin embargo no es una obligación, o digamos no es un asunto forzado. Sea cual sea la decisión, lo más importante es tener una decisión informada, ¿no? Que eso es un reto bastante grande, que además no solamente depende de los medios, no solamente depende del personal de salud, ¿no? de las instituciones médicas, de las instituciones de salud, sino de las mismas sociedades que quieran empoderarse y llegar a este tema. En este sentido, hay un lenguaje reflexivo, ¿no? Que sensibiliza, que en muchas ocasiones conmueve. Digamos que en lo escrito
se puede hacer, ¿sí? Lo hemos evidenciado acá, pero ya ahorita un poco más adelante vamos a ver de qué manera, digamos, se puede lograr hacer eso en televisión, ¿sí? El llanto, ¿no? Te muestran la casa, te muestran la familia, cómo era antes, cómo es ahora, súper esperanzador, muy al estilo Teletón, ¿no? Que digamos, Teletón usa esas herramientas con eso no estoy diciendo que está bien o mal, ni mucho menos, simplemente estoy trayendo en esta ocasión ejemplos. Utilizan muchísimo esas herramientas que permiten llegarle a las emociones a las personas, y eso es fundamental, ¿sí? Digo, las emociones de los seres humanos quizás son de las cosas más difíciles a donde hay que llegar, pero una vez tú llegas ahí, ahí fue. Es decir, tú puedes casi pues tienes un ser humano frágil, digamos, ¿sí? Mucho más flexible, a donde tú le puedes llegar y puedes llegar con cierta facilidad a ello. Y ese, digamos, por ejemplo, es un éxito, es el éxito de Teletón, es el éxito, por ejemplo, ahorita vamos a ver un fragmento de un informe que se hizo en Caracol respecto a este tema, y pues eso conmueve, ¿no? Y eso conmueve. Algunos celebran ello, parece ser una buena herramienta para sensibilizar, para conmover, para hacer reflexionar a las personas. Hay otras personas que inclusive critican ello, porque casi que se revictimiza a las personas, ¿no? Y ese despertar pesar y despertar lástima de las personas, a modo personal, habría que evaluarlo. No estoy diciendo, digamos, que lo que les digo, ni que esté bien o está mal, ¿sí? Pero no se puede utilizar a las personas como instrumento para despertar ciertas cosas que conmuevan a las otras personas, ¿sí? Por otra parte, allí mismo muy cerca, allí en Norte de Santander, también una publicación en internet por parte de un portal local, ¿no? De nuevo, vimos allí en la parte superior un acto solidario, ¿no? Y además lo resaltan de manera tal que la gente pueda llegar a entender qué significa y qué representa y qué implica la donación de un órgano para quien lo recibe, para su familia y sus redes como tal, ¿no? Y es muy importante, ¿sí? Y aquí es donde, digamos, está un poco la magia de los encargados de generar esta información, ¿no? O de poder traducir esta información a un lenguaje que a la gente le pueda interesar y que por supuesto la pueda entender, y es esta diagramación. Esto es un simple ejemplo de cómo se puede mostrar la información de una manera distinta, llamativa, y que pueda llegar realmente a cumplir el objetivo que nosotros estamos buscando. Con total facilidad, estas cifras, ¿sí? Y esta información, si hubiese podido poner el texto un párrafo más abajo, sin ningún problema, si quieres con un par de viñetas, como para que resalte un poco, pero este tipo de cosas son fundamentales, ¿sí? Y es por eso que en esta ocasión quiero compartir con ustedes el reportaje del que les hablaba hace unos segundos, que hizo Caracol respecto a una mujer que recibió una donación de pulmones, y quiero que lo veamos, es mucho más extenso de lo que vamos a ver, pero que estos segundos que veamos los veamos en clave con ojo crítico, ¿sí? Con ojo crítico, a ver qué nos dice ello. Quedarse sin aire, pero con ganas de vivir. Esa es la historia de una joven que en su lucha contra una enfermedad terminal que la dejó sin pulmones, logró respirar con un regalo que le dio la vida. Y aunque en Colombia el nivel de donación sigue siendo muy bajo, una familia rompió mitos y temores a favor de la donación voluntaria. Informe especial. Nadie sabe lo difícil que es no poder respirar. Vivir sin aire. Lo complicado que es no poder uno hablar y desahogar. Es lo que tuvo que aprender Lady a sus 20 años. Realmente hablar del tema me pone... O sea, antes del trasplante me pone terrible. Durante 10 años sus pulmones fallaron. Fui muy sana. Toda mi niñez, todo iba súper bien. Comencé a trabajar en una fábrica de calzado
Y empecé con una tos, una tos, una tos. Una tos y una fatiga insoportable que la diezmó. Ir a coger el bus para mí era terrible. Antes me demoraba 10 minutos, terminé demorándome una hora. Haciendo pausas, me ponía morada, tosía mucho, vomitaba. Cómo era su vida antes, cómo empezó a complicarse. Por supuesto llega a un punto muy alto que es como la crisis, ¿no?, emocional, y ahí viene como el final feliz en este relato, que es me donaron, ¿no?, ya mi vida es distinta, tan. ¿Qué quisiera destacar, digamos, en esta ocasión? Porque hemos estado conversando y hablando acerca de medios de comunicación y generadores de contenido de información, de los que saben del tema, que son el personal médico, ¿no?, las instituciones médicas. Sin embargo, en el momento de comunicar hay un elemento muy importante, y es la credibilidad, ¿no?, que lo que se diga, que lo que se publique, que lo que se muestre sea creíble, ¿cierto? Si no hay credibilidad de por medio, pues muy seguramente esta información no va a ser tenida en cuenta, y eso es muy peligroso a la hora de comunicar, y no solamente a la hora de comunicar con medios de comunicación, ¿no?, en nuestras maneras de comunicarnos. Y en este sentido hay algo muy valioso, y es el relato de una persona que realmente ha vivido esa experiencia, y eso le da muchísima credibilidad, sin duda, ¿sí? En ese punto es donde, y no solo allí, pero es fundamental también en esta relación, ¿no?, que entre la ciudadanía como actor importante en la labor de aumentar, ojalá, los índices de donación de órganos en nuestro país, que realmente quienes han vivido dichas experiencias sean quienes nos cuenten, ¿sí?, o no digo a los medios, nos cuenten a los ciudadanos, ¿sí?, cómo es esta experiencia, ¿sí?, porque todos decimos acá, pues, por supuesto, tenemos que donar, tenemos que hacer un esfuerzo para ello. A mí nunca me ha tocado, por ahora, que me digan quiere donar o tiene que donar, ¿no? Y debe ser muy confrontante, ¿no?, y debe ser muy chocante, pero con seguridad será muy satisfactorio saber que di parte de mi vida para que otro viviera, ¿no?, o para mejorar la calidad de vida de otras personas. Es por eso que es muy importante los relatos de las personas que lo han vivido, ¿sí?, que muy seguramente lo van a vivir, ¿sí?, porque estos relatos le dan muchísimo poder a eso, y es información y son historias ciertas, ¿sí? Aquí, digamos, podemos dejar un poco de lado el que conmueva, el que sensibilice, ¿no?, sino que sea un asunto mucho más reflexivo acerca de una cosa, principalmente es la vida, ¿no?, la vida mía y la vida de otros, de los otros. En el año 2016 nosotros, este es un programa que se llama Rompecabezas, es un programa de la emisora, lo hacemos en alianza con el CINEP, Programa por la Paz, y en el 2016 hicimos un programa acerca de la donación de órganos, de las dificultades que afrontan los pacientes que están a la espera de algunos órganos. Eso es parte del inicio de este programa, un programa de 1 hora, pero por supuesto que hay solo un fragmento. Menos dos que son para mí, si no puedo respirar, que otro respire por mí. Bonito. Ay, si no puedo respirar, que otro respire por mí. El sueño de mi hermano era ser un superhéroe y se le cumplió. Este pequeño músculo es el motor de la vida, es la esencia de la creación, el corazón humano. Desde la 4ª semana de gestación palpita por sí solo, hará sin detenerse hasta el día de nuestra muerte. Dicen que el corazón se rompe, se quiebra, se vuelve de piedra, que se arruga, dicen que es del tamaño de un puño. Dicen que a las cosas hay que ponerles corazón, y aseguran que este mismo corazón es el que odia, el que ama, el que sufre. Este es un fragmento de ese programa de donación de órganos, en donde nosotros principalmente queríamos hacer un llamado de atención respecto a cuáles son las dificultades que tienen aquellos pacientes para lograr acceder a un órgano que están esperando, ¿no?, estas listas de espera. Fue un programa que tuvo mucho testimonio, ¿no?, que tuvo ciertas piezas sonoras en donde los pacientes, en donde algunos familiares contaban cómo había sido su experiencia hasta el momento, ¿no?
¿Esto con el ánimo de qué? De llamar la atención y de compartir realidades, que en esta ocasión con los oyentes. Rompecabezas es un programa que, a pesar que hagamos aquí en Javeriana Estéreo y lo imitamos acá en Bogotá, tiene un alcance nacional porque lo retransmiten emisoras regionales, universitarias, comunitarias. Entonces, la idea era descentralizar esa información, ¿sí? Romper, digamos, un poco las fronteras más que geográficas, hablar de unas cuestiones de seres humanos, que es en última lo que estamos tratando acá, y los testimonios en este programa fueron muy valiosos, y fueron muy valiosos además para quienes dieron su testimonio, ¿sí? Porque los mismos, algunos pacientes y familiares que entrevistamos allí, destacaban eso, ¿no? Que importante era generar estos espacios en donde ellos pudieran contar sus historias con el fin de hacer un llamado de atención para aquellos que están en esta lista de espera, que en ocasiones su vida depende de ello, ¿sí? Por otra parte, hay un elemento que es el coyuntural, ¿no? Que suele pasar muchísimo y nos suele pasar muchísimo en los medios, ¿no? Y es hablar del tema solo cuando el tema pareciera ser importante a propósito de algo, es decir, cuando es el día, por ejemplo, del Día Mundial de la Donación de Órganos, si pasó algo muy urgente o pues digamos muy mediático respecto al tema de donación. Cuando pasan ciertas cosas puntuales, es muy peligroso. No, con eso no quiero decir que no se deba hablar de ello, por supuesto que sí, pero uno de los grandes retos es generar continuidad de estos temas en los medios de comunicación, y pasa, por ejemplo, acá, ¿sí? Por supuesto que es muy importante revelar que el Congreso aprobó una ley con la que se espera salvar vidas, ¿cierto? Claro que es muy importante hacer esto, ¿sí? Pero no es suficiente, evidentemente, ¿sí? No es suficiente solamente quedarnos allí con este tipo de informaciones que solamente responden a la coyuntura, ¿sí? No solo esto, ¿sí? Por otra parte, digamos, sacándole una ramita al tema de los medios de comunicación como tal, también quisiera destacar el tema de la comunicación como tal para las entidades encargadas de este tema. Resulta que, de acuerdo con el informe de actividades de promoción a la donación de órganos y tejidos 2016-2017, este es un informe en donde se puntualizan qué actividades, cuáles fueron las dinámicas de comunicación en relación con la promoción de donación de órganos en el 2016 y 2017 por parte de las entidades encargadas. Y en esta ocasión, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y las entidades territoriales encargadas de este tema. Tenían 4 objetivos, sus labores y sus acciones en cuanto a comunicación tenían 4 objetivos. En principio, informar, ¿sí? Por otra parte, divulgar, también explicar y presentar eso ante la opinión pública. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con información al respecto, la desmitificación acerca de todo esto, que es bastante importante y es un riesgo muy alto que se corre alrededor de ello, y presentar también a la opinión pública datos estadísticos de los logros, de todo lo que allí hace falta, en fin, estrategias de comunicación que en esta ocasión hacen parte del Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la presentación de este informe. Entre muchas otras actividades que ellos hicieron, ¿sí? Quisiera destacar estrategia en páginas web del Ministerio. Allí en el informe está, digamos, de manera muy explícita y detallada, que ellos pusieron un banner invitando a la campaña, que hicieron yo no sé cuántos tweets, que en Facebook hicieron tal campaña, en YouTube, en Instagram, en una serie esto contemplaba una estrategia digital bastante grande por parte del Ministerio para llegar principalmente con la información que genera el Ministerio a la mayor cantidad de usuarios, televidentes, lectores y oyentes posible. Por otra parte, hicieron un documento, eso era como un folleto, de la ABC con la información más relevante de la donación de órganos, con un objetivo principal que era eliminar los mitos alrededor del tema de la donación de órganos. Y también hicieron una campaña que se llama Por eso déjalo conversar. Estas son tres escenarios en los cuales el Ministerio de Salud se movió en el año 2016 con una inversión en esta ocasión de 317.580.256 pesos. Es decir, le invirtieron, ¿no?
por supuesto, en este informe destacan los logros y los alcances de estas estrategias de comunicación que como ministerio en esa ocasión implementaron en relación con el tema de la donación de órganos. Más allá de las cifras, la invitación es a que nos pongamos a ver qué tanta información yo estoy recibiendo respecto a este tema, ojalá, ¿sí? Ojalá sin ser conocedor de él, ¿sí? Y ojalá sin que me despierte el total interés para ello. Entonces, pues la pregunta, y ya para cerrar este tema es precisamente esto. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Sí? ¿Qué nos queda por hacer como medios de comunicación? ¿Qué nos queda por hacer como instituciones de salud? ¿Y qué nos queda por hacer como sociedad en general y como ciudadanía? Pues la invitación a los medios de comunicación sin duda es a continuar asumiendo este compromiso social que hemos adquirido por la misma esencia de medios de comunicación, que fue precisamente con lo que iniciamos esta conversación. Sin duda hay que priorizar el tema en la agenda temática de los medios de comunicación. Tenemos que buscar la manera de subir, digamos, estos temas, aunque eso es un poco, pues así debería ser, ¿no? Y digamos, es un poco un ideal, pero aquellos medios que, por ejemplo, tenemos cierta flexibilidad temática, que no estamos atados a ciertas condiciones, tratar de subir estos temas para poderles dar mayor visibilidad. Sin duda apoyar iniciativas al respecto, ¿sí? Permanentemente nosotros recibimos mucha información acerca del tema de la salud, por ejemplo, el mismo Hospital San Ignacio, hemos ido consolidando una relación mucho más estrecha, de manera tal que podamos nosotros ser la ventana o una de las ventanas de publicación de las labores que al interior del hospital se llevan a cabo, campañas, investigaciones, en fin. Asesorar y acompañar estrategias de comunicación que nacen en los mismos centros de salud y en las instituciones encargadas de este tema. Digamos que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo que nos invita a todos los sectores de la sociedad que participemos en él. Desde nuestra parte, como comunicadores, como periodistas, tenemos muchísimo para aportar allí muy seguramente, ¿sí? En ese comunicar, que no es para nada sencillo, y por otra parte, la información y todo lo que alrededor de ella se genera. Insistir entonces en la generación de contenido al respecto, no solo cuando la coyuntura así lo exija, que era lo que les comentaba hace unos minutos, no solamente nos podemos quedar en lo que pasa ese día y si hay noticia al respecto, sino que tiene que ser un trabajo continuo. Yo creo que lo más importante y el reto más importante que tenemos como medios de comunicación, junto con la ciudadanía y junto con los generadores de información y de contenido, es precisamente que este tema esté permanentemente en la agenda temática de los medios de comunicación. Y por otra parte, una preparación de nosotros los periodistas en el tema también, ¿sí? Precisamente para evitar esto que les decía hace ya unos minutos, de evitar ser los mensajeros de información, ¿sí? Porque esto no es, pero en ocasiones nos quedamos solamente en reproducir boletines de prensa, ir a ruedas de prensa, y como que ahí se quedan las cosas, y por supuesto hay una labor muchísimo más grande que ella. Por otra parte, la invitación al personal médico y a las instituciones encargadas del tema es a insistir en la necesidad y la importancia de divulgar este tipo de información a la sociedad en general. Por otra parte, priorizar la generación de contenido e información respecto a este tema. Si bien es cierto, estamos inmersos en unas agendas bastante apretadas, digo, de las temáticas en los medios, digamos que los mensajes compiten entre sí y las informaciones compiten entre sí en los medios, pero tenemos que buscar la manera de que este tema de la donación, por supuesto, entre también a competir allí en esta agenda, por supuesto, para que tenga mayor visibilidad. Reconocer inclusive la importancia de la comunicación como una herramienta fundamental para, en últimas, aumentar los índices de donación de órganos en el país. Y esto hace referencia a invertir, ¿sí?, en estrategias de comunicación, a invertir en equipos de comunicación, en estrategias, inclusive en pautas, ¿sí? Y no solamente está atravesado esto por el tema económico, ¿no?, sino es reconocer en la comunicación como tal la importancia que tiene
esta herramienta para poder llegar cada vez más a más personas. Sin duda ampliar el espectro de los canales de comunicación para informar de la manera adecuada. Es bien sabido que ya no solamente nos movemos entre televisión, radio y prensa, sino que hay muchísimos más canales de comunicación que tendrían que ser y que tienen que ser aprovechados para poder llegar a más personas y sin duda exigir una mayor presencia mediática. Y ya para finalizar, un llamado a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué nos queda para hacer como ciudadanía? Sin duda un llamado de atención a informarnos respecto al tema. Información hay, ¿sí? Maneras de informarnos respecto al tema hay muchísimas, ¿no? Entonces la invitación es a informarnos y antes de informarnos a que esto nos genere ciertas inquietudes que nos inviten inclusive a llegar a ello. Compartir la información que tenemos con redes cercanas, y esto sí es muy importante porque cada vez que escuchamos cosas, cada vez que escuchamos historias, cada vez que escuchamos relatos, cada vez que tenemos cierto contacto con la información, pues lo mejor que podemos hacer y con esto y con cualquiera es compartirla con nuestras redes, pero que sea información real, ¿no? Que sea información, que sean contenidos ciertos, y más ahora que hay muchas dudas al respecto, ¿no? Por otra parte, documentarse de manera tal que los mitos no sean motivo para negarse a donar, ¿sí? Pues estar bien informados y que la decisión que se tome al respecto sea una decisión informada, ojalá sea positiva, pues afirmativa digo, y si es negativa, que aún así sea por haber estado bien informados. Y finalmente, exigir a los medios de comunicación e instituciones encargadas información al respecto. ¿Esto por qué? Porque también es deber de la ciudadanía exigir esto, ¿sí? Exigírselo a los medios de comunicación, exigírselo al personal médico, a las instituciones de salud y quienes tienen de primera mano y que tienen allí esta información y este contenido que tiene que ser y por supuesto es útil para la sociedad en general. Digamos que con esos llamados de atención respecto a esta relación entre medios de comunicación, entre personal médico e instituciones de salud y entre ciudadanía en general, pues finalizo esta charla agradeciendo nuevamente pues, al doctor Castellanos, a la doctora Saavedra, a todo el equipo organizador y por supuesto a ustedes que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por su aporte en la construcción de una mejor sociedad colombiana. 9. Reconocimiento a los donantes Semillas de Vida. Damos paso a quienes ya sembraron en pro de esta sociedad solidaria, quienes nos dan testimonio de altruismo y fraternidad con su decisión de ser donantes. Invitamos a Liliana Cubillos, quien nos hace un llamado para unirnos en la formación de una cultura de donación y poder, como ella, retomar su rol en la comunidad. Mi nombre es Liliana Cubillos, soy odontóloga, tengo una hermosa hija de 27 años y hoy estoy parada aquí gracias pues a la mano de Dios y a que hubo un ser y una familia que decidieron hacer ese acto de fe y de amor tan grande de donar. La donación es algo que quisiera que todos entendiéramos. De hecho, pues antes de recibir yo mi riñón, yo era donante y mi familia toda era donante. Mi familia no fue compatible para darme porque pues todos estaban dispuestos, como les digo, todos hemos sido siempre conscientes de eso y de querer donar. No fueron compatibles, pero Dios tenía un propósito de que fuera otro ser hermoso el que diera eso, ese hermoso regalo, y como les digo, es el mayor acto de amor
tanto de ese ser como de su familia. Estar aquí y poderles hablar, poderles decir que pude retomar mi vida, pude volver a trabajar, yo trabajo, yo hago mis actividades normales, lógicamente cuidándome mucho, porque si me cuidaba antes, pues más después, pero cuando se hace una donación, yo pienso que uno debe tener la satisfacción y la tranquilidad de saber que hay otra persona a la que se le dio calidad de vida, se le dio la posibilidad de seguir viviendo. Hay una frase de una entidad que se llama la Cámara Junior, que dice que servir a la humanidad es la mayor obra de una vida. Y ser donantes es eso, servir a la humanidad. Es hacer ese acto de solidaridad, vuelvo a insistir, es un acto de amor muy grande. Yo pienso que nosotros, los receptores, estamos agradecidos todos los días y cada día. O sea, nuestro despertar es totalmente de agradecimiento siempre. Y siempre pues van a estar en nuestras oraciones y en nuestro corazón agradeciendo ese acto de amor que hicieron con cada uno de nosotros. Pues yo los invito, como cada vez que puedo reproduzco a que pues sigamos motivando a quienes nos rodean, a quienes conozcamos, a seguir haciendo ese acto de amor, de ser donantes de esa donación. Pues yo hablo, como les digo, yo recibí mi riñón de fuera, pero también los donantes vivos, pues mis compañeros de donación, los que han donado a sus familiares, pues hay otro acto de amor gigantesco. Y es eso, ¿no? Estar todos rodeados, solidarizarnos. Yo pienso que el mundo cambia a partir de cada uno de nosotros y esto es parte también de ese cambio del mundo que nos rodea. Mil gracias por escucharme, mil gracias por estar aquí y mil gracias por lo que decidieron hacer y por lo que decidieron dar. Pueden estar seguros de que el agradecimiento es de parte de nosotros total para cada uno de esos seres hermosos que están en el cielo, esos ángeles, y para sus familias. Gracias. Gracias, Liliana. A continuación, Sofía Suárez, estudiante de la Facultad de Medicina y miembro del Semillero de Investigación en Donación Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, nos acompañará en un breve reconocimiento para los donantes de nuestro hospital. Buenos días, apreciados doctores, estudiantes, familiares y donantes. Desde la Coordinación de Donación, el Semillero de Investigación en Donación Humana, el Hospital Universitario San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana, queremos agradecerles por asistir y esperamos estén sintiendo a gusto en este evento, el cual es organizado en gran parte para ustedes. Sería injusto darle una connotación moral a un acto altruista como lo es donar, porque es justamente el no esperar retribución alguna lo que lo convierte en algo tan interesante y valioso. Es su actuar lo que nos reúne aquí hoy, pues ustedes decidieron hacer de la donación la regla y no la excepción. Sabemos que como padres, hijos, hermanos, esposos y donantes tuvieron que pasar por un momento de abatimiento, pero aún así, en medio de la incertidumbre, pensaron en el otro, siendo esto sin duda algo digno de reconocimiento. Gracias a su decisión, hoy muchas personas tienen una segunda oportunidad de vida, ya que más allá de un órgano, con su decisión donaron vida, puntualmente calidad de vida. Quisiéramos contarles que como semillero, nuestro objetivo ha sido investigar y educarnos acerca de cómo la sociedad colombiana concibe la donación
y así poder incentivar un cambio dentro del proyecto de vida de los ciudadanos. En este camino nos hemos dado cuenta que la empatía surge de principios éticos como la solidaridad, libertad y dignidad, valores que como profesionales y seres humanos debemos fomentar. Creemos que una forma de honrar su actuar como donantes y familiares de los mismos es justamente transmitiendo el valor que tienen los actos de bondad como el de ustedes, que trascienden las paredes del hospital y son herramientas para crear una sociedad más solidaria, justa y en paz. Hoy por hoy vivimos en una sociedad colmada de medios de comunicación que en ocasiones se concentran en mostrar actos de violencia, corrupción e injusticias. Creemos que labores como esta, por la que nos reunimos hoy, son las que se deben volver virales. Por eso, los invitamos a compartir sus experiencias y convertirse en agentes de cambio. Es necesario poner este tema sobre la mesa para que todos seamos conscientes de la necesidad de dejarlo conversado. Tal y como dijo Albert Einstein, abro comillas, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera, cierro comillas. Invito a que los donantes y familiares de donantes aquí presentes se pongan de pie para recibir un reconocimiento acompañado de un afectuoso aplauso. Con este acto de reconocimiento culminamos la sesión de la mañana de esta segunda jornada de actualización en donación de órganos y tejidos. Agradecemos su asistencia y esperamos que sea una fuente de enriquecimiento y fortalecimiento de ahora en adelante para que la donación sea parte del proyecto de vida de ustedes, nuestros asistentes. Los esperamos a las 2 de la tarde para escuchar los avances que desde la salud pública se están realizando en el tema de donación. Muchas gracias.